Asambleísta Susana González. Muchas gracias, presidente. Voy a ser breve. Pido, por favor, el video que ya lo tiene. Yo creo que primero que nada tenemos que sincerarnos con respecto a las cifras y con respecto a la realidad de los sectores que están distribuidos alrededor, donde están obviamente asentadas las hectáreas dedicadas a la producción de camarón. Y parte del sinceramiento es que, primero que nada, para dar respuesta al último expositor antes que yo, es que desde 1999 no se ha vuelto a dar concesiones para camaroneras. Por el contrario, si están bien informados, yo quiero que recuerden que muchos están esperando esta auditoría que están teniendo y en base a eso saber si se quedan o mantienen sus concesiones. Hay que tener conocimiento cuando hablamos de una materia, sobre todo económica. Este es el producto no petrolero, segundo después del banano, que genera mayores divisas al país, al Ecuador, y crea una plaza directa e indirecta de más de 250.000 trabajos directos, a esos montubios, a esos cholos, a todo ese sector que está alrededor de las zonas ubicadas estratégicamente alrededor del manglar, que ustedes protestan y protegen y que yo estoy convencida de que esta protesta teníamos que haberla empezado hace 30 años, cuando lamentablemente en Guayaquil empezaron las grandes invasiones alrededor justamente del manglar rojo, este manglar que era apetecido para muchos y que otros no se dieron cuenta cuando lo fueron depredando y destruyendo, a sabiendas de las autoridades de turno, que no eran los municipios ni las alcaldías, que le respondía a la Dirección Nacional de Marina Mercante, que eran los encargados de cuidar las aguas adyacentes y puertos y aguas de las riberas. Muy bien, vamos a hablar sobre esta distribución que ustedes ven en el panel, que es clara. Uno de los expositores ha dicho que son mucho más que 250.000 hectáreas que están sacrificándose. Yo les recuerdo que de acuerdo a la fuente del Ministerio Coordinador de la Producción es 191.331, que no se han vuelto a dar concesiones desde el 99. Y esta torta la vemos distribuida en que alrededor de playas y bahías solo están 68.480 hectáreas. El resto está distribuido en zonas altas, es decir, en zonas donde no hay riesgo de manglares, por lo tanto no hay manglares. Esas son 122.851 hectáreas. Es decir, que las 2/3 partes, las 64.000, el 64% de la producción camaronera se encuentra en tierras altas donde no hay vocación agrícola, no hay afectación. Yo creo que es importante saber esto. El sector camaronero ocupa, y vemos en la segunda torta, el sector camaronero ocupa el 68.480 hectáreas de zona de playa y bahía. Pero vamos a la realidad, porque se estaba hablando de grandes camaroneros, de grandes procesadores, de grandes destructores supuestamente del manglar. Y vemos que solo el 19% de los productores tienen más de 50 hectáreas. Y la ley permite de 50 como tope 250 hectáreas. Es decir, se tiene que tener conocimientos básicos y claros. Con respecto al 81% de productores camaroneros, tienen menos de 50 hectáreas, es decir, son pequeños productores. Como vemos, el proyecto regula a un universo de 1.200 pequeños productores que tienen menos de 50 hectáreas. Entonces, no satanicemos a este sector, porque es importante tener la realidad. Y la realidad es que son los pequeños productores que sostienen esa economía de más de 1.200 millones que recibe el país gracias a las exportaciones. Vamos a ir al tercer histograma. Ocupación de playas y bahías. Fíjense ustedes que tenemos las estadísticas levantadas, y esta es la memoria técnica del estudio multitemporal de manglares camaroneras que fue hecho, fíjense, en el año de 1969 se empezó el levantamiento de este estudio y se concluyó en 1984. Como vemos, el panel en la parte donde está celeste, ese fue el tope más alto, que fue el de 250
203.695. Eso en el año 1969. Y vemos la realidad. En el 2006, la realidad es 148.230 hectáreas en el sector manglar. Ahora vemos que el segundo histograma, en la parte salitral, pasa a ser el área donde están las camaroneras. Y vemos ahí una proporción relativa de entre 51.495 y 68.480. Es decir, la parte donde las camaroneras se desarrollan en menor proporción justamente es en playas y en bahía, en menor proporción. Vamos a la siguiente lámina. Como consecuencia, si hay algunos factores, obviamente, y creo que hay una sociedad que creemos que es posible generar divisas, ingresos, generar trabajos y oportunidades, como también se puede crear una cohesión de responsabilidad ambiental, la cual sí la tienen nuestros camaroneros pequeños, medianos y grandes productores que generan 250.000 plazas de trabajo y que a su vez ya han reforestado más de 1.200 hectáreas con nuevos manglares. O sea, están haciendo su parte de responsabilidad ambiental compartida. Ah, que tienen que hacer mucho más. Claro que sí, pero no es a través de una ley de pronto punitiva o una ley que no determine, por ejemplo, y en esto quiero recordarle a Rolando Panchana, que cuando él cubría, cuando era periodista, todas las zonas de manglares en su momento, alrededor obviamente de la ciudad, de su provincia a la que se pertenece, las grandes invasiones fueron las que destruyeron grandes zonas de manglares. Y en esto quiero dejar en claro que debe una ley que es de beneficio para el sector tener en cuenta las autoridades autónomas, de los gobiernos descentralizados, de las juntas parroquiales, que al final están involucradas con los ciudadanos que trabajan en el sector y que a su vez están íntimamente involucrados para determinar qué ley es mejor para ellos, a la actividad que se dedican. Y vámonos a eso, a los actores. Tenemos que tomar en cuenta a los actores involucrados. Grabación de sanciones, por ejemplo, se deben establecer sanciones mínimas y máximas en función de la gravedad de la infracción. Pues en este proyecto, por ejemplo, se contemplan penas pecuniarias de un solo valor que puede llegar a ser exagerada. Yo creo que eso también es importante tomarlo en cuenta. Sumado a esto, la regulación. El proyecto liquida a los pequeños y medianos, señores, a los pequeños y medianos productores. Yo creo que es importante tomar en cuenta la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social, el tema sostenible, el tema sustentable, siempre y cuando también se determine a quién se está afectando. Y se está afectando a ese gran grupo de pequeños productores que se dedican a esta actividad y que a su vez están en las zonas altas donde no afectan, en las zonas de bahías y playas que son donde están los manglares. Por último, para formalizar las tenencias de las tierras sobre las cuales se está llevando adelante su actividad y que se ampara en el decreto ejecutivo 1391, expedido en el año 2008 por el presidente Correa, el proyecto simplemente ordena que se desaloje a quienes actualmente ocupan áreas sin autorización, pero no se hace una excepción respecto de aquellos que, si bien están en situación o espera de recibir su acuerdo respectivo por parte de la autoridad acuícola. Entonces yo creo que 3 puntos importantes que debe tomar en cuenta el presidente de la comisión, que sé que por tratarse de temas que involucra directamente al litoral, temas que involucra directamente la sostenibilidad del ecosistema, pero también la economía del país, va a tomarlos en cuenta, señor presidente. Muchas gracias.